Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devocional. Dios es imposible, inigualable, es invencible, no tengo temor, en mi corazón tienes el control. Buenos días, les saluda Viviana Peña Blanco. Hoy es Viernes Santo y sucedió el arresto y el juicio a Jesús, la crucifixión y la muerte y también la sepultura. Y entonces, después de Jesús estar en su tiempo de oración, dice que cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos. Judas, que fue el traidor, conocía ese lugar porque él se reunía allí con sus discípulos, solía hacerlo. Y entonces, según Juan 18, dice la Biblia que Judas tomó en su compañía unos soldados y guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, y fue con linternas y antorchas y armas a ese lugar. Pero como Jesús sabía las cosas que iban a sobrevenir, él se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Estaba también, entonces Judas, el que lo iba a entregar, y Simón Pedro, en un arranque pues de ira que tenía, sacó una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y realmente, desde el momento en que Jesús estuvo orando en Getsemaní, cuando vivió tal agonía, fue cuando tuvo paz en el corazón y le dijo al Padre: hágase tu voluntad. Así que en su tiempo de comunión fue donde Jesús finalmente decidió que iba a seguir adelante, pero convencido de que lo hacía por agradar a su papá. Y es que es en los momentos de intimidad con Dios cuando nosotros aceptamos los procesos, para que en el momento en que enfrentamos la prueba, nosotros tengamos esa misma disposición que tuvo Jesús de decir: yo soy el que buscan. Y entonces él fue llevado ante Anás, suegro de Caifás, que era sumo sacerdote, porque recordemos que las autoridades religiosas fueron las que conspiraron en todo momento en este proceso. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y Juan. Y fue en ese momento en que le preguntan a Pedro si es seguidor de Jesús, y Pedro hace su primera negación de las 3 veces en que lo negó. Y esto me llevó a pensar cuántas veces, mis queridos, le hemos negado, aun sin que nos pregunten si somos cristianos, solamente que nuestra vida no ha mostrado la vida del Redentor. Nosotros lo negamos con nuestros hechos, incluso dándole la espalda a Él. Gritamos: no te conozco, Señor. Y el juicio a Jesús termina casi al amanecer, cuando estando con Pilato, y Pilato casi se niega pues a condenarlo, porque según los relatos bíblicos él decía que no encontraba justificación para hacerlo. Entonces justificó la condena preguntándole al pueblo qué preferían, si crucificar a Barrabás el bandido o a Jesús, y el pueblo decidió que crucificaran a Jesús. Jesús entonces continuó su camino hacia la crucifixión, que fue el siguiente hecho que se narra en este día. Fue flagelado con un látigo que consistía en tiras de cuero con pequeñas bolas de hierro atadas a las puntas, o huesitos secos de oveja, que lo que hacían era romper la piel. Esa tortura producía gran pérdida de sangre, y según la ley hebrea debían ser unos 40 latigazos, pero él recibió 39. Fue coronado de espinas, tal vez con juncos secos de los árboles de la región, para burlarlo como rey. Y entonces encontramos que Jesús fue obligado a cargar la cruz, como lo acostumbraban los romanos con los bandidos, porque de esa manera era que los romanos castigaban a la gente y los humillaban, sometiéndolos a hacerlo de manera pública. Entonces Jesús lo hizo cargando esa cruz desde el espacio de la flagelación hasta el monte de la calavera, o el Gólgota como se conoce. Y quiero darles el dato de que esa cruz podía pesar unos 136 kilos, pero el Señor Jesús llevó el palo transversal que le fue atado al cuello, que más o menos pesaba unos 64 kilos.
y con ese agotamiento tan intenso y la debilidad propia de la flagelación, porque había recibido todos esos latigazos, Jesús tuvo que caminar como medio kilómetro para llegar al lugar del suplicio, donde finalmente expiraría. Y entonces fue tal lo que él padeció, que Jesús, agotado, a punto de caer, se cruza en el camino con un hombre, Simón de Cirene. Y los romanos hacen que Simón de Cirene le ayude a cargar la cruz. Y quiero que piense que usted es Simón de Cirene. En cualquier momento de su vida y de su camino, Jesús se cruzó con usted, con el propósito de que usted le ayude a cargar su cruz. Pero Él dijo en su palabra que su carga es ligera, que su cruz será fácil de llevar, porque para nosotros llevar la cruz de Cristo es solamente el hecho de querer agradar a un Dios que nos ama profundamente. Usted es Simón de Cirene, cambie ese nombre por el suyo, y hoy el Maestro le está diciendo a usted: lleva esta cruz conmigo. Así que resulta que Jesús, con sus brazos extendidos, pero no tensos, y sus muñecas clavadas en la transversal de la cruz, pues es asido de esa manera. Y quiero decirles que los clavos eran unos clavos de unos 15 o 18 centímetros de largo, y los pies seguramente, dicen los estudiosos, que los fijaron de manera independiente. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que fue este momento de la muerte de Jesús, podríamos considerar lo que le produjo el ser clavado en ese madero, el ser amarrado, y sobre todo que al contraerse todos sus músculos de esa manera, a él le empezó a costar trabajo respirar. Entonces, para tratar de respirar, él debía asirse de sus pies para tomar el impulso de tomar aire, y luego al expirarlo su cuerpo se descolgaba. Fue un proceso absolutamente doloroso, y fue tan doloroso que hubo pequeños sucesos que todos conocemos, cuando él dice que tiene sed y le dan entonces a beber el vinagre. Pero sobre todo él hace una oración al Padre, una última, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado. En ese momento de profundo dolor sintió que su Padre no lo estaba acompañando. Y es que creo que el silencio de Dios era absoluto. Pienso que a Dios le estaba doliendo tanto o más que a su mismo Hijo. Pero era necesario que esto aconteciera para que al final, después de beber ese vinagre, Jesús pudiera decir aquella frase que conocemos: consumado es. Ya pagué por ellos, cumplí, llevé a cabo el sacrificio que tenía dispuesto para que todos los que en mí crean reciban libertad y salvación. Con este hecho, entonces usted recibió justificación. Usted es hallado justo a los ojos de Dios. Usted es libre por el hecho que Jesús marcó cuando murió en la cruz. Este es un día memorable para que recordemos que uno, siendo santo, se entregó por nosotros pecadores para que fuésemos hallados justicia de Dios en Él. Este es un día de profundo gozo y admiración por el hecho maravilloso que marcó la historia de la humanidad en dos. Y quiero entonces que en esta mañana terminemos pensando que Jesús, después de que murió, fue llevado a una tumba prestada, como les decía en otro devocional. Y esa tumba era especialmente para José de Arimatea, que fue el que la proveyó. Lo llevaron allí, colocaron su cadáver y lo sellaron con una gran roca, como era la costumbre funeraria de ese tiempo. Así entonces terminamos este devocional, no sin antes recordarle que cierre sus ojos y le dé gracias a Jesús, que no temió, que no se echó para atrás, que siguió adelante, para que nosotros hoy nos podamos proclamar libres y con todas las alternativas de una vida maravillosa por delante, gracias a la sangre que Él vertió en ese madero. Que tengan un feliz día. Bendiciones.